Como todos los viernes, pues le presentamos 7 días este espacio informativo de Sin embargo al aire que le presenta a usted, por si no vio en el curso de la semana, materiales generados por el equipo de Sin embargo, y pues le damos la bienvenida el día de hoy, ya viernes, Obed, en el que también, pues obviamente ya nos comenzamos a relajar porque se inaugura el fin de semana, aunque sea un fin de semana cortito, pero pues sí, hay que descansar también, así como uno trabaja. ¿Cómo estás, Obed? Bien, Álvaro, pues aquí ya listos para arrancar, como dices, una semana larga realmente que informativamente inicia desde el domingo con la detención y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y que avanza hacia mediados, el tema, digamos, se centra ya posteriormente en esta reforma electoral que ya teníamos rato esperando. Sí, efectivamente, es una semana intensa que comenzó en efecto el domingo con este operativo quirúrgico del ejército mexicano que tuvo, después de la muerte de El Mencho, una reacción virulenta por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, que no solamente fue en Jalisco, se extendió a Guanajuato, a Michoacán, a Colima, a Nayarit, a las entidades que limítrofes con el estado de Jalisco, pero más allá, hasta Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa. Es decir, una reacción de las redes de esta organización criminal que, por supuesto, implica un desafío al Estado mexicano, a una acción del Estado mexicano. Entonces, en efecto, es una semana que comenzó el domingo, pero la semana también se caracterizó por un tema que se había venido aplazando, de hecho, Bastante. desde el inicio del año, que es la reforma electoral. Una reforma electoral, pues muy chiquita, según yo. Sí, una reforma electoral que, como se había planteado, no abarcó otros puntos sobre los cuales vamos a hablar. Medio año después de que se anuncia la constitución por decreto de esta comisión presidencial para la reforma electoral, se presenta, Álvaro. ¿Te parece si primero vamos a un corte y ya de ahí nos vamos de lleno? Ya me estaba yo Sí, por eso. agarrando monte, pero en efecto vamos a un corte y volvemos ya con los temas sustantivos de esta semana. Decías, es una reforma que se queda corta. Coincido si partimos desde cómo se había perfilado desde el gobierno pasado de Andrés Manuel López Obrador todos los puntos que iba a tocar. Uno de ellos, la transformación del INE en el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, que iba a implicar la elección de consejeros electorales, pero también de magistrados electorales por medio de votación directa, entre uno de los principales puntos. También se contemplaba la desaparición de plurinominales. En la explicación que ellos dicen que es ya no se puede hablar de plurinominales, hablan ahí, dan su cuestión, pero se mantiene el principio de representación proporcional que ahora va a ir en votación directa. Si partimos de esas cuestiones, coincido, y aún así, Álvaro, PT y Verde, empezando por ellos, ya advirtieron que no la van a respaldar en esos términos, y bueno, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, ya era conocido que pues no iban a votar una reforma que para ellos es regresiva. Sí, el MacPrian era obvio, va a votar en contra. Ahí no hay duda de nada. Lo único que está pendiente es si el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que apoyaron una candidatura que ofreció en campaña una reforma electoral, honran su palabra. Han dicho que no van a apoyar esta reforma electoral, que es, en efecto, una reforma que no termina con, digamos, no reduce el tamaño de la Cámara de Diputados, sí la reduce en el caso del Senado. No toca en lo sustantivo al Instituto Nacional Electoral, salvo en
los OPLES que volverían, de acuerdo con esta reforma, al control de los estados, y las juntas distritales ejecutivas del INE, que son permanentes, ahora serían temporales según esta propuesta. También desaparece el PREP para que desde el mismo domingo, día de la jornada electoral, comience el cómputo distrital y que normalmente, o como está ahora en la ley, comienza el miércoles siguiente de la jornada electoral. También la reforma propuesta por la presidenta de México toca un aspecto que a mí me parece que es muy importante. Reduce los tiempos del Estado en radio y televisión del 38% al 35%, al 35% del 48%. Exacto, sí. Entonces, ¿a quién beneficia eso? Pues a las televisoras. Y eso hay que verlo con mucha cautela, porque las televisoras, en realidad, en general, el sistema de radiodifusión privado de México dice es que nos quitan mucho tiempo, es la espotización de la política. Yo creo que en todo caso habrá que revisar el modelo de comunicación política para los procesos electorales. Esa es, digamos, la parte sustantiva de la reforma, además, evidentemente, de la reducción del 25% de las prerrogativas para los partidos políticos. Dicho lo anterior, tiene que haber una reforma de carácter constitucional para que esa reforma prospere. Y para que haya reforma constitucional, a Morena no le alcanza. No. Le faltan senadores del PT y senadores del Partido Verde, y si ellos no quieren, esta reforma está condenada al fracaso. Y les faltan porque cuando se fue a la votación en 2024 se hizo bajo el principio, bueno, bajo la idea de este plan C, el cual desde el propio Morena se invitó también a votar por PT y Partido Verde Ecologista para tener esa representación que ahora esos partidos son los que están regateando. Eso también es importante decirlo, porque el Partido Verde Ecologista de México tiene su mejor votación histórica, pero en gran parte se explica por ese llamado al voto que hicieron desde el propio Morena para tener esa mayoría que ahora ellos se niegan a darle. Con el PT es la misma prácticamente situación, Álvaro, a lo que expones de todo lo que ha integrado esta propuesta que conoceremos a detalle el próximo lunes cuando se presente a la Cámara. No recuerdo si mencionaron Cámara aún de origen, no. Pero el lunes se da a conocer esta iniciativa. Y agregaría el tema de los bots y la generación de campañas mediante inteligencia artificial. Exactamente. Eso también va a implicar un reto porque en teoría le van a dotar al INE de los mecanismos para poder determinar que se bajen campañas de bots como sabemos que se utilizaron en 2024 y desde antes y que de hecho aún persisten para hacer todo este tipo de ataques sucios. Esos son los temas y ustedes hablaron con Pablo Gómez, que es el presidente de esta Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, y con Arturo Saldívar, que es el coordinador general de política de presidencia, quienes fueron dos personajes que estuvieron directamente involucrados en la elaboración de esta iniciativa, Álvaro. Efectivamente, hablamos Alejandro Páez Varela y su servidor en el programa Los Periodistas, con Pablo Gómez y con Arturo Saldívar, justamente sobre los alcances y también límites de esta propuesta de reforma electoral que, insisto, sin los votos del Partido Verde y sin los votos del Partido del Trabajo, sencillamente no prosperará. Veamos si te parece, Obed, estos fragmentos de las dos entrevistas. Queremos mejorar la representación popular. Tenemos una banda de representación que está en manos de las direcciones de los partidos por encima de la ciudadanía. Las direcciones de los partidos hace mucho tiempo están nombrando cada 3 años a 200 diputados. Ellos,
por sí y ante sí. Entonces se ha hecho un poco oligárquico esto, porque esos diputados van a representar a los electores, no, a sus verdaderos electores, que son sus amigos, que son los líderes de los partidos. A veces ellos mismos van y se apoltronan ahí, ¿no? Entonces ahora pues van a tener que comparecer ante el electorado y de ahí van a salir. Son los mismos 200 en número, pero elegidos de otra forma. Había otras propuestas. Ahora la mitad de ellos se van a elegir a través de un sistema en el que el elector vota por un partido y después escoge de los propuestos por el partido por el que votó, puede escoger hasta 2. Lleven eso a los 200. Esa era una propuesta. Por ejemplo, una variante. Pero es una variante de lo mismo, ¿no? Se suprimía esa otra mitad, 100 o casi 100, que serán candidatos de distrito y serán los más votados porcentualmente dentro de su propio partido, ¿no? No son diputados de minoría, como en el Senado, senador de minoría, sino son de representación proporcional. Y se escoge a aquellos que tienen mayor fuerza política en el distrito en donde perdieron. Entonces, si tuvieron que hacer campaña, tuvieron que tratar de ganar la mayoría, no lo lograron, pero están entre los primeros de su partido y serán diputados. Entonces, habrá un electorado que los eligió en esta forma, ¿no? Como dentro del sistema de representación proporcional. Entonces, bueno, también había otras propuestas. En esto de los sistemas electorales, ya saben que hay hay 2 siglos de experiencia en el mundo, pero creo que se cumple con lo que se quería. Lo mismo en relación con bajar el gasto. Es que hemos llegado a 61,000 millones. Por favor, en el año se reduce 24, una cuarta parte. Bueno, probablemente más, no sabemos con exactitud. Una cuarta parte se reduce directo el subsidio a los partidos. Eso sí, porque eso está en la Constitución. La parte del INE y de el subsidio de los OPLES, los organismos electorales de los estados, estamos estableciendo bases nuevas para que los respectivos congresos las apliquen y se reduzcan los presupuestos. Y pensamos que por lo menos sería una cuarta parte. Pero considerando que ahora, durante los años que no hay elecciones, no existirán los organismos que llevan a cabo las elecciones, pues porque no va a haber elecciones, ¿no? Entonces, pues no habrá ese gasto. Es una cosa muy sencilla. Cualquiera lo puede entender. Creo que hay que destacar 2 cosas. Esta propuesta de reforma es la primera que no se arregla en lo oscurito por las cúpulas de los partidos. Esta reforma nace de la gente, del pueblo, a través de un gran número de audiencias públicas que tuvimos y recabamos todas las propuestas que la gente quiso enviar. No solo personas que pueden dedicarse a cualquier actividad, sino incluso de expertos y expertas en materia electoral, de integrantes de órganos y de tribunales electorales. Y por el otro lado, es la primera vez en que una reforma electoral no surge la idea de quien ha perdido una elección, sino nace del grupo que ganó la elección y quiere fortalecer aún más
la democracia. A nivel de consulta ciudadana, de diálogo con la gente, me parece que este ejercicio ha sido muy completo. Ahora toca al Congreso llevar a cabo los mecanismos que ellos decidan convenientes para efecto de la discusión dentro del Congreso de la Unión. Nosotros, como Poder Ejecutivo, habremos cumplido, la presidenta habrá cumplido su compromiso de los 100 puntos de su campaña, enviando la iniciativa el próximo lunes, y a partir de ahí ya es un tema que le corresponde a las y los legisladores. Uno de los temas que contiene también, que lo comentaba Álvaro, es la reducción al presupuesto de los partidos hasta en un 25%. Ese, además de el cambio que tienen en la eliminación de las listas para llegar por el principio de representación proporcional, además de eso, el tema del presupuesto es lo que tiene molestos o inconformes principalmente a los aliados, que es con quienes Morena tiene que tener los votos necesarios para obtener la mayoría calificada y sacar esta reforma. Prácticamente todos los partidos han hecho un uso discrecional de los recursos que se les asignan, incluso tratándose de no años donde hay elecciones, son recursos que les llegan constantemente. Hablando, por ejemplo, del PRI, sin embargo, hemos dado a conocer cómo recursos que han sido o que tendrían que aplicarse para cursos en cuestión de género han sido desviados totalmente por la dirigencia para otros fines. Hemos dado cuenta de cómo se adquieren apps millonarias en el caso del PAN, para esta campaña de afiliación o reafiliación al PAN, gastando millones también en cuestión de publicidad en el caso del PRI, o en el caso de Morena, en esta campaña de afiliación que no podemos saber bien a bien cuánto cuesta, porque simple y sencillamente no lo transparentan, Álvaro, como no transparentan cuánto ganan los dirigentes nacionales. Ese es también un tema. Sí, naturalmente. Aún cuando hay un mandato legal para que los partidos políticos hagan pública toda la información de lo que gastan, esto no siempre ocurre. Morena es el mejor ejemplo de la opacidad. ¿Cuánto ha costado la campaña de afiliación en Morena? ¿A cuántas personas se ha contratado? ¿Cuántos vehículos se han rentado? ¿Cuánto cuestan las tablets con las que se capturan los datos? ¿Cuánto cuesta generar cada credencial? No se sabe. Y cuando se les pregunta a Morena, dicen, lo vamos a informar al INE. No, tienen un mandato legal para que esa información se haga pública en la Plataforma Nacional de Transparencia. Desapareció el INAI, pero la obligación legal de hacer pública la información prevalece. Todo recurso público, así sea un peso, tiene la obligación de hacerse público. Entonces, ahora en la reforma sí hay propuesta de informar en tiempo real en lo que gastan el dinero público los partidos políticos. Pero es un mandato que ya está. Claro, es algo que no tendrían que estar llevándolo porque ellos lo tienen que hacer. Claro que lo tienen que hacer. Pero no lo hacen. No. Ahora, ¿cuántos votos les faltan a Morena para la reforma constitucional? Ese es un dato importante. En la Cámara de Diputados... 256, ¿no tienen que ser? La Cámara de Diputados hoy Morena tiene 253 sí. curules. Le faltan 81 para la mayoría calificada. Y resulta que el Partido Verde tiene 62. O sea, si fuera solamente el Verde, tampoco. No. El Partido del Trabajo tiene 49 curules. Es decir, Morena necesita a Chaleco, además de todos los del Partido Verde, a otros del Partido del Trabajo. O dicho de otra manera, Morena requiere, además de todos los diputados del Partido del Trabajo, otros del Verde. Casi la mitad del... ¿Y qué pasa en el Senado? Son 86, en el Senado son 86. ¿Cuántos le faltan para la mayoría calificada? Le faltan 19. Y el Partido Verde tiene 14 escaños
y el Partido del Trabajo 6. Es decir, requiere de todos los del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Si no hay, por ejemplo, ha dicho el senador del Partido Verde, Luis Melgar, que en realidad trabaja para Ricardo Salinas Pliego. Si él vota en contra y todos sus compañeros del Verde votan a favor junto con los del PT y los de Morena, sí se aprueba. Apenas. Pero estamos en una circunstancia complicada. También Jedko Polevsky es dirigente de Morena, que hoy es senadora del PT. También ya cuestionó y dice que cómo van a hacer campañas los que estén en listas de representación proporcional en los distritos, en todos los estados de los distritos. Y creo que tiene razón, Alejandro. Eso Obed. También me puse a pensar. A ver, la presidenta ha explicado, y también lo ha explicado Pablo Gómez y Arturo Saldívar. Sí, la representación proporcional es que los candidatos de los partidos vayan a territorio. Exacto. Pero a ver, en la circunscripción número 1, que es la del norte de la República, que es Chihuahua, Sonora, Coahuila, Baja California Sur, es un territorio inmenso. ¿Van a andar los candidatos en todos estos territorios? Esa es una complejidad y es parte de la discusión. Pero en todo caso, Obed, qué bueno que se está discutiendo. Sí, el tema es que se presente la reforma electoral. Evidentemente, por todo lo que estamos viviendo, va a haber temas en que, pues, desde el Congreso van a tener que ver de qué manera pueden llegar a acuerdos para algunos temas. Por ejemplo, se los decía Saldívar a ustedes de manera muy clara, que están haciendo ruido por el tema del PREP. Ese no es de los temas fundamentales. Si se queda, pues ya que lo quiten o demás. El tema fundamental que ellos quieren llevar, me parece, es el de las listas, que va a ser interesante. Y el dinero mismo. Y el dinero, esos son los dos temas. El dinero. Bueno, veamos esta información enseguida. Sobre el dinero. Actualmente, los partidos políticos reciben casi el doble de recursos públicos que hace una década, y parte de ese dinero ha servido para enriquecer a dirigencias enquistadas, financiar cursos inexistentes, propaganda sin impacto y contratos inflados utilizados para desviar recursos. Por ello, de acuerdo con lo anunciado en la conferencia de prensa mañanera, la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum propone darles menos dinero y mejorar la fiscalización. De 2012 a 2026, el financiamiento público a los partidos creció más del 80%, pues en 2012 recibieron más de 4,000 millones de pesos y en 2026 más de 7,700 millones. Pero además, en años electorales, el gasto explota. Por ejemplo, en 2018 se destinó a los partidos políticos casi 6,800 millones de pesos y en 2024 más de 10,400 millones. Es decir, el sistema partidista se ha vuelto cada vez más caro. El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Héctor Villarreal, señala que gran parte del dinero se va en mantener aparatos partidistas, sueldos, oficinas y operación política. Investigaciones de los periodistas de Sin embargo, Daniela Barragán, Arturo Daen y Álvaro Delgado han documentado patrones repetidos de gastos de contratos inflados a empresas cercanas a partidos políticos o de quienes le han permitido sostener esas estructuras de poder, como el expresidente del entonces Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde. También pagan con dinero público estructuras burocráticas enormes con sueldos millonarios para la élite dorada de los partidos. Tan solo en el último trimestre de 2023, el PAN gastó 43 millones de pesos para su relanzamiento y la búsqueda de más militantes. Resultado de dicha
dicha campaña pagada con dinero público ha sido apenas 4,900 nuevas afiliaciones. Cada una ha costado casi 9,000 pesos. El PRI no se queda atrás. Ha destinado millones de pesos en supuestas asesorías y libros cuya existencia no se puede comprobar. En 2024 pagó 32 millones de pesos en cursos de capacitación a mujeres, los cuales no se impartieron. Cuando la entonces dirigente de Mujeres del Tricolor, Montserrat Arcos, se negó a participar en ese esquema de desvío, las intimidaciones en su contra por parte de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, presidente nacional del PRI, escalaron a hechos que podrían constituir violencia sexual. Pero en realidad, lo mismo el PRI, PAN, Partido Verde y luego Morena han podido gastar con márgenes de discrecionalidad. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum propone recortarles los recursos públicos y fortalecer la vigilancia del gasto. La mandataria ha insistido en que esa es una de las demandas de la ciudadanía desde hace varios años, y quizá no se equivoca. Sí, qué domingo, qué arranque de semana. Porque en efecto el operativo militar para capturar a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, que era su nombre completo de El Mencho, pues sí, comenzó tempranito y ya se ha desprendido muchas consecuencias, además, obviamente, de la estrategia de generar pánico de parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero es un cártel que obviamente, Obed, rebasa la región occidental de la República Mexicana, Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Querétaro mismo, Aguascalientes. La presencia del cártel Jalisco Nueva Generación es inmensa en el mundo. Están en todo el país prácticamente, están en 40 países, sus negocios van desde lo que sabemos que es evidentemente tráfico de cocaína, de fentanilo y de otras sustancias, de otras drogas sintéticas, pero también están involucrados en el tráfico de personas, en cuestiones en delitos de extorsión, pero también están involucrados en como lo vimos en las cabañas de Tepelpa. Están también involucrados ahí, pero también tienen negocios tequileros, pero también tienen restaurantes de sushi y tienen tiempos compartidos. A nivel virtual también hacen operaciones por criptomonedas. Estamos hablando de un cártel con unos enormes tentáculos. Ya evidentemente la detención en sí es importante, Álvaro, porque lo decían, por ejemplo, Mike Vigil, se los dijo a ustedes, también me lo comentaba. A diferencia de otros cárteles, el Mencho concentraba demasiadas funciones. Van a ver cómo es que evoluciona, pero en ese sentido creo que es importante conocer el tamaño de la magnitud, la diversificación de este cártel, y pues nuestros compañeros Arturo Daen y Dulce Olvera se metieron precisamente a ver esto. Efectivamente, pues ese es un trabajo de Dulce y de Arturo, sobre los tentáculos del cártel Jalisco Nueva Generación, que falta, Obed, antes de irnos a este trabajo, identificar inclusive la penetración en el ámbito empresarial en Jalisco y en otros lugares, y hasta en la Iglesia Católica. Entonces, este es un trabajo de nuestros compañeros Dulce Olvera y Arturo Daen. El cártel Jalisco Nueva Generación, que forjó Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, es el grupo criminal con mayor presencia en el país y el más violento, dedicado no solo al narcotráfico, sino también a la extorsión, el tráfico de combustible, el secuestro de migrantes y lavado de dinero, entre otras actividades. Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta $15 millones por información que llevara al arresto del Mencho, aunque finalmente fue abatido
detenido este 22 de febrero de 2026 por fuerzas de seguridad mexicanas. Un informe reciente de la DEA ubicó al cártel de Jalisco como un proveedor clave de fentanilo ilícito en Estados Unidos y como un grupo criminal con alta presencia en 22 estados y con presencia en las 10 entidades restantes de México, pero que extendió sus operaciones y contactos a más de 40 países, teniendo al grupo de los Queenies como su brazo financiero para el lavado de dinero. La DEA identifica al Cártel Jalisco Nueva Generación como una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas, influyentes y despiadadas de México. Utiliza incluso drones para lanzar explosivos en contra de fuerzas de seguridad. En 2015 usaron un lanzacohetes para derribar un helicóptero del ejército mexicano, matando a 6 soldados. También se atribuyó al Cártel Jalisco el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz en diciembre de 2020, y el mismo año fue el atentado contra el entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Otro de los temas que hablabas es el despliegue que tuvieron a partir de la detención y posterior muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes el Mencho, cómo se desata toda esta respuesta criminal a lo largo de gran parte del país. Sin embargo, Álvaro, también hubo otra respuesta, por parte de lo que decían, se llamaba sicarios virtuales, a partir de desinformación, de generación de contenido mediante inteligencia artificial sobre incendios, sobre un caos que si bien estaba presente, ellos lo estaban exacerbando. Decían que se habían metido al aeropuerto, pasaban imágenes de un avión incendiado. Exacto. Eso, por una parte, de periodistas o comunicadores, tuiteros, como se les quiera llamar, que actuaron de manera muy irresponsable. Pero también hay otras partes que ya posteriormente salen que involucraban directamente al cártel, por ejemplo. Sí, naturalmente. La reacción del grupo criminal afectado por la muerte de su líder, el Mencho, obviamente generó una reacción como en otros momentos, como ocurrió en 2012, en agosto, cuando fue detenido el Mencho en el área metropolitana de Guadalajara y fue liberado por órdenes de Felipe Calderón y del entonces gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. Lo liberaron porque hubo un narcobloqueos en toda el área metropolitana de Guadalajara y en otros lugares de Jalisco, y ahora actuaron los miembros de este cártel de manera análoga, de una manera mucho más extendida. Pero al mismo tiempo actuaron los sicarios informativos, muchos desde el anonimato y otros perfectamente identificados. Y todavía se enojan porque se les llama la atención por difundir información falsa. Que ellos siguen insistiendo en que no lo hicieron, cuando evidentemente crearon un pánico al estar diciendo que había sicarios dentro del aeropuerto, cuando nunca fue así. Nunca fue así. Vaya, y en vez de rectificar, eso siguen, nunca borraron, ¿no? O la mayoría de ellos no borraron la información falsa que difundieron. Entonces, parte también de lo que se genera cuando hay una situación extraordinaria como la captura y muerte de un narcotraficante como el Mencho. Ese es parte de los fenómenos de comunicación. Sí hay generación de información claramente falsa, paparruchas, pero hay también quienes deliberadamente la difunden. Y sí hay una diferencia, Obed. Una cosa es equivocarse y otra cosa es mentir. Se miente cuando hay dolo, cuando se difunde información con el propósito de desinformar. Y en eso todavía hay quien se hace la víctima. Bueno, que se suman su responsabilidad. Ese es también parte de la biografía del periodismo mexicano. Muchos impostores que manipulan y que mienten y que ahí siguen, pero se han ganado también el desprecio de la mayoría de la gente.
Sí, hay que decirlo, estas imágenes que en verdad tuvieron un impacto dentro de la propia población. Tengo familia allá en Puerto Vallarta y ellos mismos estaban llegando muchas de estas imágenes de inteligencia artificial. Lo bueno es que quien la recibió dijo, bueno, esto es lo que están diciendo, no sé si sea real o no, así fue su respuesta, pero pues sí hay mucha zozobra dentro de conocidos y demás. Es importante mencionarlo porque sí tuvo impacto en la vida de las personas, imágenes y demás que no eran ciertas, la mayoría de ellas, y que generaron un clima que de por sí ya era difícil, Álvaro. Sí, cómo no. Vamos a ver este video que preparó nuestro compañero Arturo Daén y regresamos. Jalisco sufrió bloqueos y quemas de vehículos luego de la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, a manos de fuerzas de seguridad mexicanas. La entidad sufrió horas de tensión y violencia. Pero además, distintos personajes en redes sociales difundieron imágenes falsas hechas con inteligencia artificial y otras sacadas de contexto, para generar pánico y culpar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Cuentas como la de Jorge García, Lourdes Mendoza, Guacamaya Leaks y Alerta Mundial difundieron la mentira de que sicarios habían tomado el aeropuerto de Guadalajara. Sin embargo, periodistas en el lugar y autoridades aeroportuarias negaron que grupos criminales hayan tomado esas instalaciones, o que en su interior se registraran balaceras, como publicó el conductor de televisión azteca Javier Alatorre. Se escucharon disparos en una carretera cercana, la de Chapala. Por eso y por los mensajes de alarma en redes, se observó en videos a gente correr en el aeropuerto, pero no se dieron disparos en el interior. Una de las imágenes que circuló con fuerza es la de una toma aérea que supuestamente muestra la devastación por quemas en Guadalajara. La compartieron cuentas como la del actor Héctor Suárez Gómez y el analista Alfredo Jalife, pero en la esquina inferior de la foto se ve un distintivo de que fue creada con Gemini, la inteligencia artificial de Google. El gobierno de Jalisco también afirmó que era una fotografía creada digitalmente. Otra imagen es la de un avión supuestamente incendiado en el aeropuerto de Guadalajara. Esta fue compartida por personajes como Javier Negre, que dirige La Derecha Diario. Sin embargo, ninguna aerolínea ni autoridad aeroportuaria reportó este domingo la quema de alguna aeronave en Jalisco. Las cuentas de Lourdes Mendoza y del libertario argentino Agustín Antonetti también difundieron que se habían registrado evacuaciones en el Hospital Civil de Guadalajara por la presencia de grupos armados asociados al cártel Jalisco. Pero el área de comunicación del hospital dijo al diario local El Informador que no habían entrado personas con armas y que seguían brindando los servicios de urgencias. Finalmente, la comunicadora de ultraderecha estadounidense Laura Loomer difundió sin sustento que fue Estados Unidos quien abatió a El Mencho y que supuestamente estaban tomando como rehenes a turistas estadounidenses. Falso también. La cuenta de la Embajada de Estados Unidos en México e incluso el gobierno de EU desmintieron a Loomer. Estados Unidos dio apoyo de inteligencia, pero fueron fuerzas mexicanas las que abatieron a El Mencho. El Mencho era un capo muy peculiar, un hombre nacido en la miseria, en Michoacán, en Aguililla, un hombre que tuvo que emigrar a Estados Unidos, donde también tenía actividad criminal, y luego en México, pues sí, formó parte de una organización en su estado natal que fue creciendo y luego se incorporó en Jalisco a otra estructura y que aprovechó y capitalizó la muerte de uno de los jefes, Ignacio Coronel, que tenía el control en Jalisco, y forma parte de los Matacetas hasta que funda el cártel Jalisco Nueva Generación. Un cártel que tenía muchas actividades, pero que él concentraba, Obed, todo el poder. Sí, era un personaje que estaba involucrado directamente en cada una de las operaciones de las operaciones criminales del cártel Jalisco Nueva Generación. Incluso hay videos, más bien audios, en las que se le ve a él directamente llamándole la atención a autoridades municipales, tal cual, como siendo el jefe, regañando a alguien porque no habían atendido una instrucción que había dado. Desde eso lo tenemos hasta la manera también en la que operaba el cártel Jalisco Nueva Generación. Tú recordabas el episodio de 2012, agregaría también el otro episodio de 2015 en el conocido helicópterazo, cuando también estaban a punto de detenerlo
y el convoy que le andaba dando protección actuó con un RPG derribando un helicóptero de las fuerzas armadas. Primero de mayo de mexicanas. 2015. Así son episodios que también te van dando la manera violenta en la que actuaba, también del papel que tenía dentro de la organización, la protección. Y lo que dicen, nuestra compañera Romina Gándara, Álvaro, prepara este reportaje en el que da cuenta precisamente de distintos elementos que llevan a preguntarse qué sucede cuando una persona que concentra tanto poder dentro de una organización muere en un combate con las Fuerzas Armadas. ¿Quién va a tener entonces ahora va a asumir esa cuestión? Existen distintas interpretaciones de lo que puede suceder. Evidentemente eso lo tendremos que ver con el paso de los días. Lo cierto es que ya se están empezando a barajar algunos nombres, particularmente cuando el Menchito, su hijo Rubén Oseguera González, quien por mucho tiempo fue visto como el número 2, está enfrentando una cadena perpetua en Estados Unidos. Sus 2 hijas están libres están libres, no sé hasta qué manera pueden estar operando. El esposo de una de ellas sí es visto como uno de los posibles sucesores, al igual que otros lugartenientes, como les llaman. Sí, en efecto. Pues este es un trabajo de nuestra compañera Romina Gándara, justamente sobre este capo. La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, marca un antes y un después en la historia del crimen organizado en México. A diferencia de capos históricos como Joaquín El Chapo Guzmán o Ismael El Mayo Zambada, Oseguera Cervantes era conocido por una concentración de poder sin precedentes, manteniendo el mando de cada aspecto de su estructura criminal. Bajo la conducción del Mencho, el cártel Jalisco Nueva Generación se expandió rápidamente, pasando de ser una organización regional a una potencia macrocriminal con presencia confirmada en todo México y operaciones en al menos 36 naciones alrededor del mundo. Su portafolio de negocios ilícitos era vasto, traficando no solo cocaína y marihuana, sino también fentanilo y metanfetamina. Además, se involucraron en el tráfico de migrantes, el robo de combustible y lograron penetrar las industrias legales del aguacate y el limón y la lima. Expertos como Edgar Guerra Blanco y Mike Vigil coinciden en que no volverá a surgir un capo con la magnitud de poder que tuvieron estos 3 líderes, lo que significa que la historia de los grupos delictivos en México está cambiando. Creo que aquí cambia la historia, ¿no?, de los grupos delictivos en México. Creo que eso sí es importante decirlo. A mí me parece que no vamos a ver una organización criminal compuesta como red macrocriminal de esta magnitud en México otra vez. Lo que venga va a ser diferente. Oseguera Cervantes tuvo orígenes humildes, creciendo en la pobreza y trabajando desde niño en el cultivo del aguacate, en un entorno ligado a la familia Valencia del Cártel del Milenio. Tras ser deportado de Estados Unidos, se unió al Cártel del Milenio como operador armado y posteriormente al Cártel de Sinaloa bajo Ignacio Nacho Coronel. Cuando el grupo se fracturó en 2010, la facción liderada por Oseguera Cervantes evolucionó hasta consolidarse como el Cártel Jalisco Nueva Generación, registrando un crecimiento exponencial durante la década de 2010 hasta disputar directamente el control territorial con el Cártel de Sinaloa. El Cártel Jalisco Nueva Generación se hizo conocido por su extrema violencia y su poder de fuego, marcando antecedentes en la manera de operar de los cárteles. 2 episodios que ejemplifican su brutalidad son el derribo de un helicóptero del ejército en mayo de 2015 con cohetes, donde murieron 9 militares y policías, y el atentado de 2020 contra Omar García Harfuch, entonces jefe de la policía de la Ciudad de México, ocurrido en Paseo de la Reforma. Contrario a esta espectacularidad, la figura de El Mencho se movió en el hermetismo, con versiones no corroboradas de su estado de salud, que se sabía padecía una enfermedad renal. La captura y abatimiento de Nemesio Oseguera, que no fue un hecho fortuito, sino resultado de un trabajo de inteligencia
inteligencia provocó una inmediata escalada de violencia, con narcobloqueos, quema de negocios y carreteras cerradas en al menos 5 estados: Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes. Mike Vigil, exagente de la DEA, señaló que este es un momento de gran vulnerabilidad para el cártel Jalisco Nueva Generación y urgió a México a aprovechar la coyuntura para golpear su infraestructura en coordinación con Estados Unidos. Yo creo que rápido va a haber alguien que va a tomar control de la organización criminal. Por eso es importante que México siga desarticulando, destruyendo la infraestructura de todo el cartel. Pero de que va a tener impacto no nomás en la violencia, pero el tráfico de droga. Porque el Mencho era diferente de Mayo Zambada y de Chapo Guzmán, porque el Mencho quería controlar todo, él controlaba todos los aspectos del cartel de Jalisco. Ellos estaban operando en muchos de los continentes alrededor del mundo. Estaban traficando no nomás cocaína, pero fentanilo, metanfetamina, heroína, marihuana, y también habían penetrado la industria de aguacate, de limón, de lima. Estaban metidos en el tráfico de migrantes. Estaban metidos en el robo de petróleo de líneas de Pemex, el huachicol. Lo que ellos eran un grupo superpoderosos que operaban así como paramilitares. Y yo creo que ya por mucho tiempo ha sido el grupo más violento que existe en México. Ante el vacío de poder, es inminente la reconfiguración interna del grupo, lo que podría desatar enfrentamientos y episodios de violencia. La lucha por el liderazgo se centrará en mantener territorios estratégicos como Jalisco, Colima y Michoacán, vitales por los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, puntos claves para el ingreso de precursores de fentanilo. El operativo que dio con la detención, porque primero fue detenido y eso lo explican desde el domingo las autoridades, posteriormente el martes dan a conocer el general secretario de la defensa todos estos detalles. Es detenido, que es herido, lo quieren trasladar a la Ciudad de México y en el traslado pierde la vida Nemesio Ceguera Cervantes. Antes de eso habían identificado, Álvaro, que se estaba reuniendo en unas cabañas en Tapalpas con una de sus parejas. De hecho, el seguimiento a su pareja y a una persona que la había llevado a ese lugar es lo que termina a las autoridades indicándoles en qué lugar se estaba el Mencho. Se retira su pareja y posteriormente es que determinan actuar y ir contra Nemesio Ceguera Cervantes. Es importante estas cabañas, no solo por ser la última guarida, el último lugar donde estuvo, sino porque desde 2015 el gobierno de Estados Unidos tenía identificado las operaciones en estas cabañas como una de las empresas que utilizaba el cártel Jalisco Nueva Generación para su lavado de activos, junto con otros negocios que hemos mencionado, como empresas de tequila, un restaurante de sushi. También en todo ese tiempo fueron cambiando de nombre y se trata de un enorme complejo de cabañas donde hay un hotel que se deslindó de lo ocurrido, pero también es bastante amplio. Tú decías, es como Valle de Bravo prácticamente, y es ahí donde lo detienen, curiosamente con medicamento para tratarse el padecimiento renal que tenía, y curiosamente con muchas imágenes religiosas, libros de oraciones y todo eso, Álvaro. Sí, la guarida de El Mencho, una de las muchas guaridas que tenía en el estado de Jalisco fundamentalmente, pues son estas cabañas que no solamente son el
desarrollo residencial, el hotel que tiene campo de golf en Tapalpa, un municipio donde los fines de semana mucha gente del área metropolitana de Guadalajara va a pasarla bien, como va a Jijic, como va a Chapala. Es como para los capitalinos ir, por ejemplo, a Valle de Bravo. Son lugares boscosos, muy, muy bonitos. En Tapalpa, que es un municipio que está pues a 1 hora del área metropolitana de Guadalajara, ahí tenía su refugio, pero son en cabañas, lugares donde efectivamente desde hace más de 10 años se había identificado que ahí pasaba tiempo el Mencho. Y claro, no es nuevo que se supiera. Desde hace muchos años, dicen, pues sí, el Mencho se mueve en Tapalpa, en Mascota, en otros municipios de esa región del estado de Jalisco, en Autlán mismo, en la costa. Sí, lo extraordinario es que hasta ahora se le ubicó. Y estas cabañas o estos lugares de descanso son también parte del control que ejercía el Cártel Jalisco Nueva Generación, o ejerce en este municipio de Tapalpa, que gobierna, por cierto, un presidente municipal de Morena, y que los gobiernos estatales, tanto de Enrique Alfaro como de Pablo Lemus, pues no les parecía relevante. Y también hay que decirlo, el gobierno federal. Entonces, sí, en estas cabañitas pasó sus últimas horas de vida el Mencho, pues con su pareja, y ahí fue donde lo atoró la autoridad, se enfrentó y luego perdió la vida como consecuencia de las heridas. La captura y muerte del capo de la droga, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en las cabañas de Tapalpa, Jalisco, mostró el lujo al que estaba acostumbrado, algo que puede parecer familiar para quienes han crecido en México en las últimas 5 décadas. Ese estilo de vida es común entre los narcotraficantes. Lo que realmente causaría asombro sería que su captura y muerte significaran el verdadero final de las organizaciones criminales en el país. Desde 2015, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros ya había identificado la relación entre el Mencho y estas cabañas de lujo. Ese año, la dependencia estadounidense impuso sanciones a 5 empresas por brindar apoyo financiero a las actividades del narcotráfico del Cártel Jalisco Nueva Generación. Entre las compañías señaladas figuraba Las Flores Cabañas, un negocio de renta de cabañas ubicado en Tapalpa. Para 2020, la propia OFAC documentó que Las Flores Cabañas cambió de nombre en septiembre de 2017 a Cabañas La Loma y posteriormente en 2020 a Cabañas La Loma Tapalpa. El gobierno de Estados Unidos indicó que las cabañas estaban ubicadas en el kilómetro 5 de la carretera que une Tapalpa con San Gabriel. Este martes, el secretario general Ricardo Trevilla Trejo informó que la última guarida de El Mencho fue un complejo de cabañas situado en las afueras de Tapalpa, en el exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club. Ahí, el 20 de febrero, se reunió con su pareja, quien resultó clave para su detención. Un día después, cuando ella se retiró, el ejército obtuvo información de que él permanecía en el lugar. El diario El País refiere que en ese punto hay unas cabañas que coinciden con la imagen de visión nocturna captada por los helicópteros del ejército durante el operativo. La casa más grande, según una imagen satelital, todavía estaba en construcción en 2023. El lugar se encuentra dentro de un fraccionamiento de cabañas cerca de un bosque frecuentado por turistas. Medios como El Universal y Milenio han informado que en ese sitio el Mencho solía descansar y resguardarse de forma estratégica.
El complejo contaba con cocina y comedor abastecidos con una amplia variedad de alimentos, principalmente frutas y verduras, además de un refrigerador con distintos cortes de carne y pescado. En el lugar también se encontró un medicamento denominado Tationil Plus, utilizado como tratamiento complementario para la insuficiencia renal que, según los reportes, padecía el líder criminal. El inmueble de 4 recámaras albergaba ropa y perfumes de diversas marcas, artículos de higiene personal y varias figuras religiosas, entre ellas una Virgen de Guadalupe y un San Judas Tadeo. En los últimos 5 años, desde 2020 a 2025, lo que para muchas personas implicó un periodo difícil, particularmente por la pandemia, en la que muchos enfermaron, perdieron la vida, otros perdieron sus empleos, sus negocios, hubo distintas circunstancias, tanto en lo personal, en lo familiar, en el aspecto de salud y también en el económico. Bueno, mientras la mayoría de los mexicanos enfrentaba de estas distintas situaciones, ese 1%, como se le conoce, los millonarios, los magnates, los multimillonarios mexicanos, crecieron su fortuna. Tenemos por una parte a Carlos Slim Helú, el hombre más rico de México y Latinoamérica, que en ese periodo la creció de la manera en que hoy nunca había sido tan rico como hoy, pues. Y el otro empresario, que es el segundo hombre más rico de México, Germán Larrea, dueño de Grupo México, vinculado a las principales tragedias ambientales, daños ambientales por las operaciones de sus mineras, creció 2.6 veces su fortuna. Nadie que creció tanto su riqueza como fue Germán Larrea, y esos son datos que expone Oxfam México en un informe, Álvaro. Es obscena la fortuna de Germán Larrea Mota Velasco, el presidente del Grupo México, que es un conglomerado que lo mismo tiene minas que cines y obviamente trenes de carga y de pasajeros. El de pasajeros, el único es el Chepe en el norte de la República. También es obscena la fortuna de Carlos Slim, pero quien más incrementó efectivamente su riqueza en este lustro, en estos 5 años que van del 2020, cuando el país es castigado por la pandemia, hasta el 2025, es este magnate muy cercano a los gobiernos del PRI y del PAN, sobre todo del PAN. Y es un informe de Oxfam que efectivamente pues confirma cómo, aún en etapas de sufrimiento para la población, los grandes ricos multimillonarios incrementan su fortuna. Obed. Vamos a ver este último video y pues regresamos a despedirnos. Carlos Slim Helú mantiene su posición como la persona más rica de América Latina y el Caribe y la número 19 a nivel mundial, con una fortuna que llegó a representar la mitad de la riqueza de todos los millonarios en México. México es el segundo país de la región con más magnates, solo superado por Brasil, según el informe de Oxfam presentado en el Foro Económico Mundial de Davos. El reporte de Oxfam destacó la velocidad con la que Slim acumula capital. En los últimos 5 años, el empresario mexicano ha ganado en un solo segundo la cantidad que a una persona promedio en México le tomaría obtener en una semana de trabajo. Pese a esto, su fortuna estimada cerró en 2025 en 101.6 mil millones de dólares, lo que representa una disminución respecto a los 102 mil millones de 2024, siendo el primer descenso registrado desde 2020. América Latina y el Caribe ostentan hoy el récord de 109 mil millonarios, 14 más que a finales de 2024, cuya riqueza conjunta asciende a casi 622 millones de dólares, una cifra cercana al Producto Interno Bruto combinado de Chile y Perú. Esta riqueza ha experimentado un aumento del 443% desde el año 2000 y un crecimiento del 39% tan solo en el último año, superando 16 veces la tasa de crecimiento de la economía global. La directora regional de Oxfam, Gloria
Gloria García Parra, advirtió sobre un desequilibrio extremo. Mientras la riqueza de los milmillonarios crece en promedio más de $491,000 diarios, un trabajador con salario mínimo necesitaría 102 años para alcanzar esa misma fortuna. Este fenómeno genera élites con capacidad para comprar influencia política, condicionar decisiones públicas y limitar recursos que podrían destinarse al beneficio social. Además, el 65% del patrimonio de los ultrarricos de la región se concentra en sectores estratégicos poco regulados, como finanzas, telecomunicaciones, medios y energía, donde la cercanía al poder es fundamental. Un factor agravante es la herencia de la riqueza, ya que el 53.8% de los superricos de la región heredaron su fortuna total o parcialmente, una cifra muy superior al 37.3% a nivel mundial. La concentración del poder económico y político se ve reforzada por un vacío fiscal. Solo 5 países latinoamericanos aplican impuestos al patrimonio neto y apenas 9 gravan herencias o donaciones, lo que debilita la capacidad redistributiva del Estado y perpetúa la desigualdad heredada. Ante esta situación, Oxfam instó a los gobiernos a implementar planes nacionales urgentes para reducir la desigualdad, establecer metas claras de seguimiento y gravar la riqueza y las herencias del 1% más rico. Además, la organización pidió regular la influencia política y mediática de las élites. El informe concluye que el poder de los milmillonarios pone en riesgo las libertades políticas y los derechos de las personas, cuestionando si la región se dirige hacia una oligarquía, pues considera inaceptable que el poder económico decida el futuro de la población. Pues ahí tiene usted lo que ha sido esta semana en trabajos informativos del equipo de Sin embargo. Y sí, qué semanita, Obed. Semana larga, si bien estuvo muy focalizada en estos dos temas, había distintos aspectos que tratamos de llevarle a usted para que pueda conocer más, particularmente de la reforma electoral, distintas cuestiones sobre el contenido, saber qué es lo que no tiene, qué es lo que sí tiene, y en el tema de Nemesio Ceguera Cervantes, pues una serie de trabajos, evidentemente hay más, los puede consultar siempre en nuestra página de sinembargo.mx. Y pues Álvaro, hoy se materializa el viernes. El pronóstico, claro, hoy sí, heladas, nos las hemos ganado. Muchas gracias y hasta dentro de 8 días.